Padre, queremos pedirte que tú nos bendiga, tu Santo Espíritu nos guíe, esté con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Cuánto agradece a nuestro equipo de alabanza, ¿verdad? Que cada sábado nos eleva al trono de la gracia mediante una alabanza tan motivadoras. Estoy muy contento de estar aquí en esta tarde, estuve en la mañana también, así que estamos en estos meses de las famosas alergias, la gripe y todo, y está como en que agarra uno y que no lo agarra, que sí, que sí. Pero bueno, lo importante es que vamos a avanzar. Hoy a las 3 está la reunión en el norte con los líderes de los grupos, así que de aquí vamos para allá. Así que por lo menos hay garantía de que vamos a terminar un poquito más temprano, ¿no? Y creo que los últimos sábados han estado saliendo de aquí después de las 3. Como que le he ido medio larguito, ¿no? Pero esta mañana terminamos después de las 11:30, así que hoy sí vamos a terminar un poquito más temprano, ¿no? Yo quisiera comenzar a estudiar. Estudiamos el otro día, terminamos el miércoles pasado, estuvimos estudiando con la iglesia el libro de Efesios. Y estuvimos mirando cómo el apóstol Pablo plantea el comportamiento del cristiano cuando es rescatado por Cristo Jesús. Yo quisiera iniciar un estudio con ustedes acerca de las diferentes personalidades que aparecen en el libro de Hechos, que aparecen en el Nuevo Testamento, influenciando a la iglesia, marcando un antes y un después. Miren, es muy interesante porque cuando tú lees el Antiguo Testamento, tú te vas a encontrar que el Antiguo Testamento tiene una serie de personalidades que van definiendo el avance del pueblo judío, el avance del pueblo de Israel. Tú tienes un Abraham que todo comienza con esa decisión que Abraham toma de seguir al Señor, de entregarle al Señor su vida, de entregarle al Señor su tiempo, su familia y todo lo que tiene, y entonces decide ir donde Dios lo manda, ¿no? Luego tú vas a encontrar a Isaac, vas a encontrar a un Jacob, vas a encontrar a los 12 hijos de Jacob, vas a encontrar a un José, luego te vas a encontrar ya un pueblo establecido y te vas a encontrar entonces jueces, te vas a encontrar los reyes de Israel, un David, un Saúl, que toman decisiones que marcan el curso de avance, de retroceso de todo lo que es el pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento nosotros no tenemos a Abraham, no tenemos a José, no tenemos a Jacob, pero sí tenemos una serie de personalidades que marcan una diferencia en el avance de la iglesia neotestamentaria. O sea, marcan una diferencia en lo que es el desarrollo evolutivo de la iglesia del Nuevo Testamento. Así que en el día de hoy yo quisiera dar una pequeña pincelada a algunas personas que solo se le menciona su nombre en el Nuevo Testamento. Pero es interesante porque cuando a alguien se le menciona el nombre, no se le menciona el nombre como diciendo, ay, hicieron tan poco que nada más se le mencionaron el nombre. No, porque de hecho el Nuevo Testamento te narra cerca de 100 años de historia. Imagínate cuántos libros no se puede escribir de 100 años de la historia de la iglesia del Nuevo Testamento. Un montón, ¿sí o no? Entonces, cuando se menciona el nombre, la idea no es que hicieron tan poco que solo se le menciona el nombre, no, sino esa gente hicieron algo tan especial que por lo menos hay que mencionar el nombre. Porque yo me imagino que mucha gente hizo algo, ¿sí o no? Es como la experiencia de Jabes en el Antiguo Testamento, que dentro de un montón de nombres el autor dice, bueno, con este tipo yo no puedo solo mencionar su nombre, yo tengo que decir lo que le pasó a este hombre, y este tipo oró y pidió esto, y Dios se lo concedió. Sigamos con los nombres. ¿Ven? O sea, es muy interesante cómo ocurre ese tipo de cosas. En el Nuevo Testamento tenemos una serie de nombres de personas que los autores entienden que no pueden pasar por alto, que tienen que ser mencionados, que tienen que ser dichos, y lo vamos a encontrar, por ejemplo, en el libro de Hechos, en el capítulo 12, versículo número 2, de repente narra el capítulo 12 que Pedro está preso. Y que cuando Pedro está preso, el ángel lo libera las cadenas, abre la puerta y le dice, ¿sabes qué, viejo? Vete. Y entonces Pedro sale de la cárcel. Al salir de la cárcel, dice que Pedro llega a una casa, y Hechos 12:12 dice que era la casa de María, la madre de Juan, apodado Marcos, y toda la iglesia estaba en su casa reunida, haciendo ¿qué cosa? Orando. Muy interesante. La dueña de la casa donde la iglesia estaba orando
se llamaba María, y esa María era la mamá de Juan Marcos, el autor del libro del Evangelio según San Marcos. ¿Ve? O sea, tengo que mencionarte el nombre de esa mujer, porque cuando Pedro sale de la cárcel, se encuentra que la iglesia está orando por él, y el lugar donde la iglesia está orando era la casa de ella. Yo no puedo dejar de mencionarte que esta mujer a lo mejor no era una predicadora, esta mujer tal vez no tenía un montón de dinero, esta mujer tal vez no tenía don de liderazgo, esta mujer tal vez no era una teóloga, pero ella abrió las puertas de su casa. Y yo tengo que decirte eso, porque si esa mujer no abre la puerta de su casa, la iglesia no puede orar ahí. Muy interesante, ¿no? Y vamos a encontrar eso en otros textos más adelante. Por ejemplo, cuando tú miras Romanos 16, 3 al 5, dice que Pablo manda un saludo en Romanos 16. Y Pablo dice: saluden a Priscila y a Aquila, mis compañeros de trabajo en Jesús. Muy interesante. O sea, Pablo, escribiendo a la iglesia de Roma, Pablo le dice: por favor, salúdenme a Priscila y Aquila. Ellos son compañeros de trabajo mío en Cristo Jesús. Y no solamente los saluden a ellos, sino que saluden igualmente a la iglesia que se reúne en la casa de ellos. Mira qué interesante. O sea, Pablo está escribiéndole, y yo le voy a decir una cosa: la carta a los romanos es una de las cartas más prominentes en el mundo teológico, porque es una carta que narra lo que es la vida cristiana desde el encuentro, desde el acompañamiento y el desarrollo de un cristiano. Muchos teólogos le llaman el Evangelio según San Pablo a la carta a los romanos, porque es una carta muy extensa. Y dentro de todo lo que Pablo tiene que decir a la iglesia de Roma, dentro de todo lo que él tiene que decirle de cómo ser cristiano, de cómo comportarse, de cómo encontrar a Cristo, de lo que hace la obra de Cristo, y que yo era esclavo y ahora soy libre, y que mira que lo que yo quiero no hago, y lo que hago entonces es lo que yo no quiero, pero hay esperanza en Cristo. Dentro de todo eso, Pablo no puede dejar pasar unas líneas para saludar a unas personas que son extremadamente importantes para el avance y el desarrollo de la iglesia cristiana del primer siglo. Y le dice: salúdame a Priscila y salúdame a Aquila, y no me lo deje de saludar, y a la iglesia que se reúne en su casa, salúdamelo. Mira lo especial que ellos tenían. Por favor, vamos a ir viendo el factor común. Luego, 1 Corintios capítulo 16, versículo 19, dice: las iglesias de la provincia de Asia les mandan saludos. Aquila y Priscila los saludan cordialmente en el Señor, como también la iglesia que se reúne en la casa de ellos. Ya Pablo está escribiendo a los corintios, y al escribir a los corintios, él está escribiendo, pero está escribiendo desde la casa de Priscila y Aquila. Miren qué interesante. En el texto anterior, Pablo lo está mandando a saludar, pero ahora Pablo está escribiendo desde su casa, y al escribir desde su casa le dice: miren, hermanos corintios, yo lo estoy saludando, pero aquí yo tengo dos gentes que le están mandando saludos a ustedes. Y esas dos gentes son Priscila y Aquila. Es más, la iglesia que se reúne en la casa de ellos también le está mandando saludos. O sea, miren qué interesante. Hay personas especiales: Priscila, Aquila, María, la mamá de Juan Marcos. Personas especiales, no podemos dejar de mencionarlo. Estos son nuestros Jacob, estos son nuestros Abrahames, estos son nuestros Isaac, estos son nuestros José. No podemos dejar de mencionarlo, porque la historia de la iglesia cristiana se está escribiendo gracias a ellos. No se queda ahí, sigue el asunto. Colosenses capítulo 4, versículo 15, dice la Biblia: saluden a los hermanos que están en la Odisea. ¿Cuántos se acuerdan de la iglesia de la Odisea? ¿Se acuerdan? Es una iglesia real. Saluden a los hermanos que están en la Odisea, como también a Ninfas y a la iglesia que se reúne en su casa. O sea, no puedo dejar de mencionar a Ninfas. Y es muy interesante, porque cuando vemos el nombre de Ninfas, Ninfas es un nombre griego. Es un nombre que hace alusión a una mitología griega, una diosa mitológica griega, las famosas ninfas, ¿no? Ya es otro rollo, pero lo que te quiero dejar dicho es que esa señora no era judío cristiana, sino era una señora pagana que había conocido el mensaje de Cristo, se había entregado a Cristo. Al entregarse a Cristo, ella abraza la fe, y abraza tanto la fe que lo que ella tiene lo entrega para Cristo. No tiene dinero, ella no tiene muchas posesiones, ella no tiene una finca grande, ella no tiene un
carruaje extraordinario, pero lo que tiene es la sala de su casa. Entonces, al tener la sala de su casa, ella dice, ¿sabes qué? Yo quiero que la iglesia se reúna en mi casa. Y al reunirse la iglesia en su casa, pasa a ser un personaje especial en el desarrollo de la iglesia neotestamentaria. No puede escribirse la historia de la iglesia del Nuevo Testamento sin ninfas. Por lo tanto, Pablo dice, por favor, salúdenme a Ninfas y la iglesia que se reúne en su casa. Pero es pagana, tiene un nombre pagano. El nombre hace alusión a algo pagano. No importa, esa señora está escribiendo la historia del desarrollo evolutivo de la iglesia neotestamentaria. Tiene que estar ahí. ¿Vamos bien? Filemón 2. 2, porque eso no tiene un capítulo, ¿verdad? Así que el versículo 2. A la hermana Apia, a Aquirpo, nuestro compañero de lucha, y a la iglesia que se reúne en tu casa. ¿En qué casa? La de Filemón. Acuérdate que le están escribiendo a Filemón. Entonces mira qué interesante. Pablo no le escribió una carta a Pedro. Vamos a ver. Pablo le escribe una carta a un hombre especial para él. ¿Qué hacía ese hombre especial para él? Ese hombre estaba escribiendo la historia del desarrollo evolutivo de la iglesia del Nuevo Testamento. Pero ¿cuál era la labor de este hombre? Un gran predicador tipo Apolo. No. ¿Cuál era la labor de este hombre? Miren qué interesante. Apolo se menciona una vez. Y los otros se mencionan porque los hermanos estaban peleando por él. O sea, Apolo era un hombre muy conocido, influyente, un extraordinario predicador. Sin embargo, Pablo le dedica una carta a Filemón y no a Apolos. No porque Apolos no era importante, sino porque Filemón estaba escribiendo la historia del desarrollo. En su casa se reunían. Pero miren qué interesante, sigue diciendo el texto. Romanos 16:23. Os saluda Gallo, hospedador mío y de la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la iglesia, y el hermano Cuarto. Mira qué interesante. Esto es un señor llamado Gallo, un político romano, una persona prominente, y Pablo está ahí y escribiendo. Entonces Pablo le está diciendo a la iglesia, Gallo lo está saludando. Y este hombre hospeda, este hombre ha entregado sus posesiones y la iglesia se reúne en su casa. Hechos 17:5 dice, y asaltando la casa de Jasón procuraron sacarlo del pueblo. Pablo estaba siendo perseguido, Pablo y Silas. Y entonces fue a la casa de Jasón donde se reunía la iglesia y ahí lo encontró, ahí lo fueron a buscar. La casa de Jasón. Luego Hechos 16:40. Entonces saliendo de la cárcel entraron en la casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos los consolaron y se fueron. Lidia, hay que mencionarlo, porque en su casa se reunían de iglesia. Es muy interesante estos personajes como lo mencionan: María, Priscila, Aquila, Ninfa, Arquipo, Gallo, Jasón, Lidia. Hay que mencionarlo. Hay una historia que contar de la iglesia del Nuevo Testamento, pero esa historia no se puede contar sin dejar de registrar estos nombres. ¿Por qué? Porque ellos fueron parte fundamental en el desarrollo de la iglesia. Porque ellos no simplemente entregaron su vida a Cristo Jesús en un bautisterio. Porque ellos no simplemente entregaron diezmo y ofrenda de la labor que le correspondía al Señor, porque el diezmo no es nuestro, ni la ofrenda tampoco, dice la iglesia, dice la Biblia, traed mis diezmos, eso es de Dios. Pero ellos no simplemente fueron fieles ahí, sino que ellos dieron un paso más allá. Y entonces dijeron, bueno, yo me entrego a Cristo, pero yo también quiero entregar mi casa a Cristo. Entonces, con todo espíritu de hospitalidad, ofrecieron su casa para que la iglesia se reuniera. Cuando el desarrollo de la iglesia del Nuevo Testamento se escribe con personas que abren las puertas de su casa para que la iglesia avance. En el día de hoy yo quisiera de manera especial agradecer y felicitar a aquellos hermanos de nuestra iglesia de Pibí que han abierto las puertas de su casa para que la historia de desarrollo evolutivo de nuestra iglesia sea escrita. Levanten la mano los hermanos que han abierto su casa, donde se reúne un grupo en su casa. Gloria al Señor, gloria a Dios. Abrir las puertas de tu casa.
Si se escribiera un capítulo extra de Hechos aquí en la iglesia de Phoenix, habría que mencionar tu nombre. Mira, cuando Dios te rescató tu vida, rescató tu familia, rescató todo lo que tú eras. La idea es que tú le entregaras todo al Señor. Cuando tú le entregas todo al Señor, también le entregas tus dones y tus talentos. A veces nosotros no tenemos trabajo y entonces andamos orando por trabajo. Ay, Señor, dame un trabajo. Cuando Dios me da trabajo, entonces decimos, ¿sabes qué? Que yo no tengo tiempo de adorarle. Cuando Dios te da las cosas, no te creas que son tuyas, son de Él. Escribe junto a tus hermanos la historia de desarrollo de esta iglesia. Procura sacar un tiempo semanal para reunirte en un grupo pequeño como se reunía en la iglesia primitiva. Procura, si tú tienes don de hospitalidad, abre las puertas de tu casa para que en tu casa se reúna una iglesia. Pero entrega al Señor no simplemente un tiempo el sábado no es tuyo, es de Dios. No, que yo hago un esfuerzo, el mismo sábado tú no haces ningún esfuerzo, es de Dios. Es de Dios. Entrégale al Señor tu tiempo, pero entrégale al Señor todo. Entrégale al Señor tu vida, entrégale al Señor tus dones, entrégale al Señor tu casa, entrégale al Señor el tiempo para adorarle, para conectarte con Dios. Y procura que tu nombre sea escrito en el desarrollo de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, que es Cristo. Yo quisiera en esta tarde tener una oración especial para aquellos hermanos que sus casas son abiertos para donde se está escribiendo la historia de desarrollo de la iglesia. Yo quisiera pedirlos, vengan aquí al frente, por favor, los hermanos que abren su casa para que la iglesia se reúna. Quiero orar por ti de manera especial. Vamos a orar. Muchas gracias, hermano Luis, su esposo. Vengan acá. ¿Hay alguien más? Manso. ¿Dónde están? ¿Alguien más que abre las puertas de su casa? Abre las puertas de su casa para que la iglesia se reúna. Yo quiero orar por sus hogares, que el Señor bendiga a sus familias. Y también quiero orar por ti para que tú también puedas abrir las puertas de tu corazón, de tu vida, de tu casa, y que la iglesia pueda seguir avanzando en el nombre de Cristo Jesús. Esto es un asunto bíblico, es bíblico esto. Y es muy interesante, en algún momento hablaremos más de eso, pero Dios desea que su pueblo esté congregado de tal forma que todo el reino de Cristo pueda ser esparcido en esta localidad. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, en esta hora, oh Señor, de manera especial, yo quisiera presentar cada uno de los hogares que está aquí representando en nuestras familias acá. Ellos abren las puertas de su casa como Lidia, como María, como Equipo, como cada uno de los personajes que mencionamos, que tu santa palabra menciona como héroes, porque abrieron su casa. Padre Santo, ellos han abierto las puertas de su casa. Yo quiero pedirte que tú los bendigas, Señor, que tú derrames bendiciones sobre ellos, que tu Espíritu Santo los alcance, que tu misericordia los cubra, oh Señor, y que su vida pueda ser una vida de alegría y satisfacción en Cristo. Gracias porque tú nos escuchas, oh Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios me le bendiga muchísimo. Un fuerte abrazo. Feliz sábado, gente.